vamos a presentar las presidencias radicales, aspectos económicos, políticos y sociales. El objetivo del radicalismo era terminar con el fraude. Este tenía tres ideas fundamentales: descentralizar y limitar el poder del Estado Nacional, conseguir el sufragio universal para moralizar la política y crear partidos políticos. En 1892, durante las elecciones, la Unión Cívica se divide en dos: Unión Cívica Nacional, quienes apoyaban la alianza con el PAN; Unión Cívico Radical, quienes mantenían las ideas de no pactar con un sistema político fraudulento. La UCR queda a cargo de Alem, hasta que en 1896 decide quitarse la vida, porque tenían la sensación de ser un fracaso político. Luego de eso queda a cargo Bernardo de Irigoyen. Su idea era pactar con el sistema político y, para aumentar posibilidades de ganar, propicia la unificación de la Unión Cívica. Como Hipólito Yrigoyen no estaba de acuerdo, disolvió la UCR y se retiró hasta 1905. A partir de allí, los radicales dejan de lado la lucha armada y, con el objetivo de impugnar en toda Argentina el sistema político de forma permanente, realizan comités en todo el territorio. En 1911, Sáenz Peña establece la ley del voto secreto, obligatorio y universal. Esto le da el pie al radicalismo para obtener gobernación en varias provincias. Para el año 1916, Hipólito Yrigoyen queda como presidente de Argentina. Fue el primer mandatario elegido libremente por el pueblo. Luego de esto se van dando muchos eventos, como la reforma universitaria, el cual el gobierno avaló, y así se convierte en uno de los legados más importantes que tiene nuestro país. Todo esto sucede 2 años después de que asumió su presidencia en 1918. Después de 25 años de lucha, la Unión Cívica Radical llega al poder. Cuando Irigoyen entra al mando, busca fomentar otro sistema en donde hubiese más participación de los sectores populares, los trabajadores. Su gobierno finaliza en 1922 y entra Alvear como nuevo presidente. Este tenía un gobierno más moderado que Irigoyen y una relación con los militares y la aristocracia. En las elecciones de 1928, Hipólito comienza su segunda gobernación radical. Para 1930, los militares lo derrocaron, comenzando a hacer campañas en contra de él, donde lo acusaban de corrupto, de robar el dinero del Estado, de manchar las cuentas, etc. Con estas blasfemias avalan un golpe de Estado, donde comienza la famosa década de infame. La función de YPF hoy día es la exploración, explotación, destilación, distribución y producción de energía eléctrica, gas, petróleo y derivados de los hidrocarburos, y venta de combustibles, lubricantes, fertilizantes, plásticos y otros productos relacionados con la industria. En 1910, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo, el primer organismo estatal para regular las compañías extranjeras. En 1916, con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia, la política energética cambia de paradigma. Fue recién en el segundo mandato cuando se crea YPF. Yrigoyen nombra al general Enrique Mosconi al frente de la empresa, quien revolucionará el concepto del recurso hidrocarburífero pensándolo en temas de soberanía nacional. Esta idea recorre Latinoamérica. En 1922, el general Enrique Mosconi asumía la dirección de yacimientos petrolíferos fiscales. Argentina se convertía en la primera nación de Latinoamérica y modelo para la región del control de los hidrocarburos. En 1930, gracias al inicio de la década infame, Mosconi
renuncia y se va del país. No obstante, transcurrieron décadas en las que YPF siguió controlada por el Estado. En los primeros años de gobiernos peronistas se construyeron grandes destilerías y se le dio a YPF una flota de buques tanques muy superior a las que ya tenían en 1946. Esto aumentó la producción de petróleo, pasando de 2.300.000 toneladas a 7.500.000 en 1955. Durante el gobierno de Frondizi, como consecuencia de los contratos petroleros firmados por primera vez, Argentina estuvo en condiciones para por fin poder exportar petróleo. Al llegar la dictadura a la Argentina, hizo que YPF se privatizara. Entre 1989 y 1992 se implementaron reformas. La primera era que YPF se convertía en una sociedad anónima. En 1999 termina la privatización al vender el último porcentaje de acciones estatales y provinciales a la española Repsol. Ese mismo año, Repsol adquiere otro 73% del sector privado. Los siguientes años fueron marcados por las bajas inversiones, la falta de productividad y la ausencia de los gobiernos en el control del sector. El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, y el debate por la recuperación de los recursos petroleros se instala de nuevo en el país. Fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que superó los límites del entorno universitario. Este movimiento sacudió las antiguas estructuras de la universidad sustentada. El anhelo transformador de los jóvenes no se reducía solo en lo académico, sino que se identificaba a la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad. Todo esto empezó a fines de 1917, cuando las actividades de la Universidad de Córdoba decidieron modificar el régimen de asistencia en clases y cerraron el internado del Hospital de Clínicas. Esto llevó a la movilización de los estudiantes que crearon el Comité Pro Reformas, integrado por 8 delegados de la Facultad de Medicina, Derecho e Ingeniería. La primera acción del estudiantado cordobés tuvo lugar el 10 de marzo de 1918, con la conformación del Comité Pre-Reformas, que en principio solo reclamaban tímidos cambios. Ante la respuesta negativa de las autoridades, el 14 de marzo el comité declaró la huelga general de todos los estudiantes por el tiempo indeterminado. La adhesión de la misma fue totalmente imposibilitada. El inicio de las clases el 1 de abril, entonces el gobierno de la nación declaró que el 11 de abril la intervención de la universidad a cargo de José Matienzo, mientras que simultáneamente se conformaba en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina. El 22 de abril, Matienzo anunció el proyecto de reforma del Estatuto de la Universidad, abriendo la participación en el gobierno universitario a la Junta de Profesores. Así se empezaron las clases, la situación se normalizaba temporalmente y se cerraba la primera etapa del conflicto. En 1918 se encontraron 5 universidades en la República Argentina, 3 nacionales y 2 provinciales. En la Universidad de Córdoba no se renovaban los cuerpos directivos y el cuerpo docente no tenía representación en su conducción. El 15 de julio de este mismo año, a la Asamblea Universitaria debía designar a un nuevo rector, pero un grupo de estudiantes los interrumpe y desalojan a los asambleístas, provocando una huelga general decretada por la misma Asamblea de los Estudiantes Universitarios. Esta institución era la más vieja, cerrada, aristocrática y aislada de las nuevas realidades que se vivían tanto en el mundo como en el país.
Las universidades han sido el refugio de los mediocres, renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, el lugar en donde todas las formas de someter y de insensibilidad hallaron la catedral que las dictara. El declarado liminar expresaba el sentimiento de los universitarios, conteniendo los caracteres elementales que acompañaban al movimiento reformista. El hecho de que propongan que el centro educativo que tenían que ser los estudiantes por la participación en el diseño del sistema educativo es lamentable, ya que fue muy poco conocido, sabiendo que surgió en Argentina y en el interior de nuestro país. A lo que reaccionó la juventud fueron con 3 banderas: Revolución Copérnica en la concepción de la educación superior, la unidad de los pueblos latinoamericanos y la modernización de los planes de estudio. Las reformas del siglo XVIII están vigentes de manera absoluta como principios de muchos. Son viejos como los principios surgidos en la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, o los principios que dieron origen a la Revolución de Mayo. Los principios de la reforma del 18 están vigentes, y no es casualidad que cada tanto avanzan los sectores conversadores sobre el poder de manera sistemática por sobre algunas cuestiones que fueron fundamentales en la reforma del 18, como la gratuidad de la enseñanza, la no restricción de ingresar a las universidades. La reforma en lo inmediato, señala Gabriel del Mazo, es una propuesta por el Estado atrasado, espiritual, docente, científico y por su gobierno oligárquico. Teodoro Roca, una de las mentes más brillantes de ese momento, decía que la reforma universitaria nunca se va a completar hasta que no haya una reforma social. En 1918, el primer Congreso de Estudiantes Universitarios en Córdoba fue el encargado de dar la primera forma orgánica a una serie de propuestas e ideas como asistencia libre, concurso para designar docentes, gratuidad de los estudios. Estos son algunos de los principios sostenidos por aquella juventud y que ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta. La reforma universitaria en Francia se conoce como Mayo francés, que se llevó a cabo en 1968, la cual estuvo caracterizada por una sucesión de huelgas y protestas espontáneas que se partieron de los movimientos estudiantiles y que se contagió a los sindicatos obreros, generando una propuesta jamás vista. Este movimiento tomó como ejemplo a la reforma que hubo en Argentina en 1918, 40 años después. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica situada principalmente en Europa. Ocurrió entre 1914 y 1918. Tuvo 9 millones de combatientes fallecidos y 7 millones de civiles. No, esos no son civiles. Esto sí. Un gran número comparado con otras guerras gracias a los avances tecnológicos e industriales. Participaron todas las potencias mundiales, industriales y militares de la época. Alemania llegó tarde al reparto colonial y se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador de todos los alemanes Kaiser. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial. Entendimiento cordial en 1904 que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. Se enfrentaron dos bandos, por un lado la Triple Entente, y en el otro bando tenemos a la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, por iniciativas del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambió de bando y se unió al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les une el Imperio de Japón y Estados Unidos. El detonante fue el imperialismo, la competencia para obtener y mantener el predominio mundial en sus parques de armas bélicas y el colonialismo, que se fue desarrollando desde hacía décadas. Las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Hungría y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de Rusia, del zar Nicolás II, y Austria-Hungría finalmente le declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia.
Más tarde, Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, Italia a Austria-Hungría y de pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Los alemanes pensaron en una guerra rápida. Derrotar a Francia, entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico produjo una guerra muy costosa y larga, que rápidamente se enquistó y convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en los frentes occidental y oriental. La Gran Guerra de Trincheras. Este tipo de guerra llegará a su punto máximo de brutalidad y de mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras su victoria, terminaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Erich Ludendorff como su subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses del mundo con sus submarinos. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poder británico. Mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales, y esto terminó de desestabilizar la balanza. También en ese año, en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar a zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar tener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baja definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch. París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala, el general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos entraron en combate, y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson Woodrow proclamó que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y por tanto la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supuso un cambio en la geopolítica mundial. Estados Unidos empezó a ser potencia, desplazando a los países europeos, y ahí fue cuando experimentó un gran crecimiento económico. El crecimiento provocó el desequilibrio importante que fue las causas de la depresión. También el crack de la bolsa neoyorquina, ocurrido el 29 de octubre de 1929, también está considerado como el comienzo de la depresión. Las consecuencias de la crisis se prolongaron durante varios años. En el aspecto político, muchos autores consideran que sus efectos contribuyeron al ascenso del fascismo y el nazismo. La crisis del 1929 fue una recesión económica mundial grave que se inició en los Estados Unidos, pero se propagó por todo el mundo. Esta se extendió desde el 1929 hasta el 1940 y comienzos del 1941. A algunos países le afectó la producción industrial,
a otros la agricultura, entre otras cosas, pero se dice que es la mayor crisis económica y con más duración del siglo XX. Provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de las empresas y bancos. El fascismo fue un movimiento político u ideología impulsado por Benito Mussolini, creado el 23 de marzo de 1919, que en 1921 da lugar al Partido Nacional Fascista. Durante el siglo XIX, en Italia ya surgía la idea de unión, nacionalismo y revolución, con un movimiento llamado Fascio, que surgió del Partido Obrero. Luego de la Primera Guerra Mundial, este concepto se divide y da origen a un nuevo movimiento llamado fascista. Se remonta a principios del siglo XX, en el año 1922, con el militar y político Benito Mussolini tras el final de la Primera Guerra Mundial en Italia. Este movimiento contrastaba los ideales liberales que surgían fuertemente en Europa y con las ideas comunistas de la Unión Soviética durante la Revolución Bolchevique, seguido y llevado hasta las últimas consecuencias durante la Segunda Guerra Mundial. Se crea el movimiento fascista en el año 1933 en Alemania, al mando de Adolfo Hitler, momento de su máxima expansión, y fundamentó las bases de su ideología en el racismo, creando la idea de una raza superior. Este movimiento comenzó por imponer su poder por la fuerza. Luego de esto, Mussolini realizó una marcha por las calles de Roma. Continuando, declaró una dictadura y eliminó al Parlamento. Y en el 1943, el rey y el Consejo Fascista decidieron destituirlo y luego encarcelarlo. El fascismo se basaba en la idea de un régimen totalitario y nacionalista, sin la necesidad de construir una democracia para la toma de decisiones y ejecución de leyes. Este hacía énfasis en el fanatismo hacia las ideas patrias, racistas y de un líder único. Sus decisiones eran indiscutibles y por esto eran de carácter obligatorio. Esto quería decir que no existía la posibilidad de la contradicción. Además, se destacaba la inferioridad de los individuos ante el Estado. No había división de poderes ni controles sobre los gobernantes. Utilizaban los medios de comunicación para beneficio propio y para controlar la educación. Una de las consecuencias más importantes del fascismo fueron destrucciones materiales. Era también desolador. Numerosas viviendas y otras construcciones fueron destruidas. Las comunicaciones, puertos, ferrocarriles, puentes y viaductos y las grandes ciudades sufrieron los daños mayores. Falta de materiales primas y recursos financieros. El nivel de exportaciones se redujo y en los países productores de bienes primarios se redujeron a la mitad, llevando a estos países a un nivel muy bajo de beneficios. Las cifras de pérdidas humanas son impresionantes. En total se calcularon 55 millones, 25 millones de cuales eran militares y el resto civiles, sin contar 5 millones de judíos asesinados en el Holocausto ocasionados por el nazis. Es una ideología de régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán de Adolf Hitler, el cual era una doctrina política nacionalista, racista y totalitaria, que nació en Italia y que fue creado por Mussolini. Por ello, el nazismo posee características propias del fascismo, pero también añadía nuevas ideas. Algunas de estas características eran la ruptura con la democracia y la división de poderes, un odio hacia los judíos, un gran racismo que se apoyaba en el poder de la raza aria sobre el resto y el pensamiento de la raza superior. Tras la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, el pueblo alemán consideraba que la república estaba llena de judíos, los cuales habían traicionado al pueblo por sus propios intereses, causando toda una radicalización de la política y un aumento de racismo que dio alas al nazismo. Los nazis interpretaban el darwinismo social como una selección natural entre dos seres humanos, los hombres superiores y los hombres inferiores. Los hombres superiores eran los que estaban destinados a crecer, gobernar y multiplicarse. En cuanto a los otros, debían extinguirse obedeciendo su propia debilidad.
Las consecuencias fueron desaparición del Estado de Derecho, centralización y coordinación desde el único poder central autoritario. Holocausto. Se calculan que 300.000 judíos fueron enviados a los campos de concentración. La desaparición de Alemania como potencia mundial y el surgimiento de Estados Unidos como una nueva potencia hegemónica. En las elecciones de 1928 los nazis perdieron, pero el crack de la bolsa de Nueva York ayudó a mejorar sus aspiraciones, y en las elecciones del 1930 salieron electos con 6,5 millones de votos. Hindenburg se negó a nombrar a Hitler presidente. De esta forma se realizó una nueva votación. Se invistió a Hitler, que sería que se le otorgó un cargo con el cual formó el nuevo gobierno. En 1933, el Reichstag, edificio del Parlamento alemán, fue destruido por las llamas de forma intencional. Hitler acusó a los comunistas y a los socialistas de lo ocurrido. Entonces decretó que para la protección del pueblo y del Estado, quitar la libertad de opinión, la libertad de prensa y de asociación, eliminando así toda oposición. Este mismo año se celebraron los comicios donde consiguieron ser reelectos nuevamente. Murieron 8,5 millones de hombres, y en el 1919 Europa estaba en ruinas. Los alemanes dicen que han sido apuñalados por la espalda, y los italianos hablan de una victoria mutilada, lo que significa que la sufrieron. Para Adolf Hitler empieza a tener su odio por los judíos. En 1919 se unió a un grupúsculo y lo rebautizó como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Impone la esvástica y le pide a Enron que organice una milicia, la SA, una organización paramilitar nazi. En noviembre, Hitler provocó un altercado en una taberna de Múnich y lo arrestaron donde pasó 5 años en prisión. Allí escribió el Mein Kampf y la premisa principal es una sola y trágica idea del mundo de una jungla donde solo sobreviven los más fuertes. La raza blanca, sobre todo la aria, es superior a todas las demás, especialmente a los judíos que son la corrupción de la humanidad y deben ser eliminadas. Hitler necesitó un aliado, el cual fue Mussolini, que nunca perdonó a Francia e Inglaterra por sus problemas con la Sociedad de Naciones a raíz de su invasión de Etiopía. Incluso sugiere elegir a Roma o a Berlín. A la noche de Alemania, el régimen nazi siempre celebraba con desfiles y mitines espeluznantes donde la multitud con felicidad se les unía a su himno. La violencia alcanzó su nivel más alto el 9 y 10 de noviembre. Se organizaron grupos en toda Alemania. En Berlín, los habitantes quemaron sinagogas, destruyeron y saquearon tiendas y desacralizaron cementerios. En la noche de cristal, donde una guerra mundial estaba a punto de empezar. En el año 1930, el 6 de septiembre, se representa como el fin de 14 años de gestión radical. Se produce la primera interrupción militar en la vida democrática de la Argentina, un golpe de Estado dirigido por José Félix de Uriburu, para así poder derrocar al presidente Hipólito Yrigoyen, el cual había sido elegido para ejercer su segundo mandato en 1928. Para entender por qué se produjo el derrocamiento de Yrigoyen, tenemos que entender cómo se encontraba la situación argentina durante sus años anteriores. Debido a la división del Partido Radical del 1974, por un lado se encontraban los personalistas fieles a Yrigoyen y por el otro los antipersonalistas, quienes critican las acciones de Yrigoyen y consideran como auténticos los ideales de gobierno proclamada por Leandro Alem. Pese a la unión de la oposición, el 12 de octubre de 1928 asume Hipólito Yrigoyen y comienza su segundo mandato. En este tuvo un triunfo en el cual duplicó en votos a sus opositores. El yrigoyenismo triunfa en 14 provincias, logrando así el control de la Cámara de Diputados, pero debido a la evidente dificultad de conseguir una derrota por vía electoral, o sea el voto, empiezan a circular rumores acerca de un posible golpe de Estado.
Irigoyen tenía varios planes para su segunda presidencia, que no fueron tratados en el Senado, por la férrea oposición de conservadores y antipersonalistas. Además, la actitud del presidente de negarse a asistir a la inauguración de las sesiones del Congreso aumentó aún más la tensión en su relación con la oposición. Entre sus planes estaban el proyecto de nacionalización del petróleo, el desarrollo vial, desarrollo de la marina mercante, la creación del Banco República y, por último, las leyes laborales. Mientras tanto, el mundo se encamina hacia una feroz recesión económica que impacta con fuerza en la balanza económica argentina. Las posibilidades de importación son cada vez menores y las exportaciones se reducen notablemente. Frente a esto, Irigoyen apela a las herramientas de construcción del poder político utilizadas en su primer gobierno, o sea, el reparto de cargos y la intervención federal en las provincias. Pero esta vez el contexto es muy diferente. En 1929, el mundo capitalista se sacude ante Wall Street. Como consecuencia, los principales países compradores de materia prima argentina cierran sus mercados. La crisis mundial impacta con fuerza en el modelo económico del exportador. La oposición y la prensa culpan al presidente por la crisis utilizando el argumento de su deterioro físico y mental. Es decir, que con la caída de la bolsa de Estados Unidos sería notablemente perjudicada, ya que bajaron los precios de la materia prima junto con las exportaciones, y el gobierno fue obligado a reducir el gasto público, causando muchos despidos. Simultáneamente, Estados Unidos y Europa llevaron a cabo medidas proteccionistas, bloqueando las exportaciones y salida de divisas, empezaron a retirar el oro y dólares del país. Para impedirlo, Irigoyen cerró la caja de conversión, impidiendo la salida del oro del país. También autorizó el cambio de papeles comerciales por billetes. Pero todo esto despertó aún más molestias en la oposición. La prensa lanzó una campaña para debilitar la figura del presidente. Irigoyen hace una propuesta fuerte. Decide nacionalizar el petróleo. Consigue la aprobación del proyecto de la Cámara de Diputados, pero no obtiene el mismo resultado en el Senado debido a la presión de las empresas vinculadas que quieren mantener la exportación del recurso. Ante la crisis económica y sus consecuencias, se suma el aumento de militantes de ideologías antiliberales que cuestionan el sistema democrático y lo consideran incapaz de controlar y superar la crisis. Varios creen que la dictadura es la mejor forma de superarla. El 24 de diciembre de 1929, Irigoyen sale de su hogar camino a la Casa Rosada, cuando un ciudadano italiano de militancia anarquista le dispara 5 veces. Sin lograr herir al presidente, es identificado por la custodia presidencial y muere en el acto. En la opinión pública se multiplicaban las movilizaciones contra el gobierno. La opción no solo incluía a los partidos, sino órganos de prensa como el muy difundido diario Crítica, y en poco tiempo agrupaciones estudiantiles. Contra el ejército se mantiene indiferente. Pero dos importantes oficiales empiezan a conspirar contra el presidente. Justo y el general Uriburu actúan en conjunto, pero no comparten las mismas ideas para el futuro del país. El 5 de diciembre de 1930, afectados por una fuerte gripe, el presidente delega el poder en su vicepresidente Enrique Martínez, cuya primera acción es declarar el estado del sitio. El 6 de septiembre, Uriburu se alza en el colegio militar sin encontrar opción alguna. Mientras tanto, en la casa del gobierno, la situación es una confusión. Nadie sabe si se trata de un nuevo levantamiento o de un nuevo rumor sin consecuencias. Las especulaciones terminan cuando el diario Crítica da el anuncio. A pesar de su reposo por la enfermedad, Irigoyen planea la resistencia, ordena a los militares radicales que salgan a la calle. Pero la desorganización es tan grande que el mensaje no circula. Muchos militares que están dispuestos a defender al presidente se quedan esperando órdenes que nunca llegan. Finalmente, Irigoyen se rinde y es trasladado a la cárcel de la isla García. Después de años sin fraude electoral, los grupos desplazados del poder son elecciones limpias. Encuentran nuevos mecanismos para imponer sus voluntades.